Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Elige Vivir Sano y hoy día tenemos una tremenda invitada, Andrea García, directora de ODEPA, del Ministerio de Agricultura, y conversábamos en la previa, ¿no es cierto?, como, ¿qué tiene que ver ODEPA con Elige Vivir Sano? Y yo creo que tiene mucho que ver, pero quería preguntarle a Andrea y que nos cuente en su visión y desde el quehacer de ODEPA, a lo mejor no toda la gente sabe a qué se dedica ODEPA, que nos cuente, Andrea, qué hace ODEPA y bueno, y cómo nos hemos ido vinculando cada vez más además. La Valesca, muchas gracias por invitarme acá a participar del podcast. Te cuento un poco, ODEPA es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y tenemos como principal misión asesorar a las autoridades en la construcción de políticas públicas que tengan relación con el sector silvoagropecuario. En ese contexto, y entendiendo evidentemente que el sector silvoagropecuario es súper importante en la alimentación en nuestro país, nosotros hemos trabajado en seguridad alimentaria y por ahí el vínculo tan profundo que tenemos con Elige Vivir Sano. Y claro, y la seguridad y la soberanía alimentaria, que son conceptos distintos y ustedes ahí son un pilar, un líder de lo que es la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria, en la que compartimos ahí un espacio común. Quizás contar qué es la seguridad alimentaria y en qué se diferencia con la soberanía. Ya, ahí quería como partir contándote que cuando asume la administración del presidente Boric, nosotros estábamos en un contexto bien complejo a nivel mundial en términos de alimentación, porque estábamos saliendo de una pandemia que había estresado todo nuestro sistema alimentario con problemas de fletes a nivel mundial, con cierre de mercados, con un proteccionismo bien creciente en los distintos países. Eso había tensionado muchísimo a nuestro país y la disponibilidad de alimentos. Y también teníamos la guerra entre Rusia y Ucrania, teníamos algunos conflictos políticos a nivel internacional, bueno, y todo eso nos hizo repensar nuestro sistema alimentario. ¿Y qué hicimos? Bueno, tomamos primero qué estamos entendiendo por seguridad alimentaria y empezamos a hacer una revisión y lo que vimos es que en general existe un concepto a nivel mundial que tiene que ver con seguridad alimentaria que está bien consensuado, que tiene que ver con que tengamos disponibilidad de alimentos y la disponibilidad se entiende como acceso físico y económico. O sea, no solo que estén disponibles los alimentos, sino que también tengamos los recursos para adquirirlos, pero no cualquier alimento, sino que unos alimentos que además nos permitan tener una vida sana y que esto sea estable en el tiempo. O sea, no que yo tenga alimentos una semana y a la siguiente no tenga. Entonces, eso era como seguridad alimentaria. Y el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric decía que ese concepto no era suficiente y esto recogía un poco lo que había pasado a propósito de la pandemia. Porque este concepto de seguridad alimentaria era el que arrastrábamos desde hace muchísimos años y donde no nos preocupábamos mucho de cuál era el origen. Porque mientras lo pudiéramos, por ejemplo, importar, estaba todo bien. Pero nos hizo preguntarnos, ¿siempre podemos importar? ¿Siempre podemos traer alimentos de otros lados? Y ahí surge la necesidad de ponerle un apellido también a esta seguridad alimentaria y incorporar el concepto de soberanía alimentaria. Un concepto que en un inicio fue bien resistido, porque es un concepto que tiene una connotación política importante de fondo. Y comenzamos a realizar una revisión bien profunda de qué entendemos por soberanía alimentaria. Y nos dimos cuenta de que todos entendemos distintas cosas por soberanía alimentaria. Y eso genera también mucha resistencia, porque para muchos significa el cierre del mercado total y la producción solo interna, y eso nos generaba tensiones con los gremios, con algunos productores, con una parte importante de la sociedad. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a construir una definición de soberanía alimentaria que fuera única para nuestro país, que recogiera elementos importantes del mundo, que recogiera esa necesidad de proteger nuestro sistema alimentario, lo local, valorar a quienes producen los alimentos y de incorporar eso para tener esta soberanía. Entonces, lo que hicimos fue construir una estrategia con distintos ministerios, con distintas instituciones, con el sector privado, con la academia, con los organismos internacionales, donde incorporamos a esta seguridad alimentaria el apellido también de soberanía y construimos una estrategia que nos permitiera avanzar y fortalecer lo local.
fortalecer nuestro sistema alimentario para precisamente proteger el derecho a la alimentación, que era lo que estábamos viendo que estaba un poco titubeando. Qué importante lo que mencionas, porque efectivamente con la pandemia, bueno, tuvimos no solo un problema evidente ahora que lo mencionas de disponibilidad de alimentos que están muy conectadas como a nuestra economía global, ¿no es verdad? Como de traer y plantearse la idea de soberanía respecto de la soberanía territorial y qué alimentos también son propios y cómo cuidamos eso. En ese sentido, a mí siempre me gusta imaginarme la cadena de los alimentos, ¿no es cierto? Y contar con un suelo disponible para que tengamos esos alimentos saludables, y ahí ya tenemos un tremendo tema, ¿no es cierto? Y por otro lado, que esos alimentos, cuando hablamos de alimentos saludables, son alimentos que provienen exactamente del sector silvoagropecuario, ¿no es cierto?, y ganadero, porque nos gusta mucho decirlo desde Elige Vivir Sano como un alimento saludable es un alimento que es como una manzana, ¿no? Voy a comer manzana y tengo una manzana que no tiene otro ingrediente que no sea manzana. Eso en agricultura, más la inocuidad de los alimentos, es crucial para una dieta saludable para el país. Y ahí entonces como preguntarte, este cambio o este nuevo apellido, ¿no es cierto?, de la soberanía y la seguridad, ¿qué implicó, qué cambios trajo al sistema y a la gestión que realizan desde ODEPA, o en qué cosas hubo que poner de acuerdo a todos estos actores, ¿no? Como públicos, privados, o sea, como ecosistema del sistema alimentario? Mira, ahí acuñamos una palabra que tiene que ver con patrimonio, con identificar cuáles son los patrimonios de nuestro sistema alimentario. Y ocupamos esta palabra porque patrimonio también tiene una connotación de futuro, de algo que yo le dejo a las futuras generaciones. Entonces, lo que empezamos a buscar fue cuáles son los patrimonios de nuestro sistema alimentario local, cuáles son los patrimonios de esta seguridad alimentaria, pero desde nuestro territorio, desde la soberanía. Y lo que identificamos fue que tenemos el patrimonio de los recursos naturales. O sea, si nosotros no protegemos el suelo, el agua, las semillas, no vamos a tener alimentos en el futuro. Identificamos también como un patrimonio los canales de comercialización. Si nosotros no somos capaces de abordar los desiertos alimentarios, los espacios de comercialización, fortalecer los circuitos cortos, por ejemplo, tampoco vamos a ser capaces de llegar con alimentos que estén en condiciones, que sean económicos y que sean saludables a quienes los consumen. Identificamos también la inocuidad, porque la inocuidad, nosotros no queremos solo producir alimentos y agregar cualquier tipo de pesticidas que finalmente terminen en la fruta o en las verduras que no estamos consumiendo, sino que necesitamos hacerlo de una manera que sea segura. Las personas también, las personas que trabajan, no solo en el campo, también en la agroindustria, en todos quienes participan de la cadena de comercialización también son relevantes. Y así fuimos identificando cada uno de los distintos elementos que forman parte de este sistema alimentario y comenzamos a diseñar acciones específicas para intervenir cada uno de ellos y generar un sistema que sea más resiliente. Entonces, tenemos en conjunto identificadas 84 medidas que se implementan desde al menos 8 ministerios, y que nos han permitido ir fortaleciendo este sistema alimentario. Una de ellas, quizás a propósito de tu comentario del suelo, tiene que ver con que estamos tramitando un proyecto de ley que busca precisamente fortalecer la gestión sostenible de los suelos silvoagropecuarios que están destinados a la alimentación. Entonces, estamos trabajando en esos distintos ámbitos para tener hoy día disponibles mejores alimentos y que estos también existan en el futuro. Construir con esa mirada de sostenibilidad. Y, por ejemplo, ¿qué alimentos Chile tiene como propios aportando a una dieta saludable? Hoy tenemos un montón de alimentos y además acá hay algo bien interesante porque tenemos hartos alimentos que además no están disponibles en las mismas temporadas. Y eso es importante también ir como educando respecto de
qué consumir en las distintas temporadas durante el año, porque nos pasa harto que tenemos críticas o comentarios respecto de si está más barato o más caro un determinado producto. Y la verdad es que es de toda lógica que tengamos algunos alimentos que estén caros en invierno, porque se producen principalmente en verano, y que tengamos alimentos que estén más caros en verano, porque se producen principalmente en invierno. ¿Qué alimentos tenemos como disponibles? Muy importantes, tenemos frutas y verduras. Tenemos en frutas, por ejemplo, somos el principal productor de cerezas del mundo y hoy día estamos aprovechando en las cerezas que están disponibles en todos los mercados. Somos también grandes productores de cítricos, somos productores de uva de mesa. Eso que también terminan en los mercados más exigentes en el mundo y una parte importante acá a nivel local. Y también somos productores de hortalizas como, lechugas, tomates, papas, choclos, entre otros. Tenemos una gran diversidad en tierra bastante acotada, porque somos un país pequeño que tiene una superficie menor de producción de cultivos, pero donde somos capaces de producir la mayor parte de los alimentos que consumimos acá a nivel local. Quizás un tema en el que somos deficitarios y en el que estamos trabajando también para ir fortaleciendo es en cereales. Hoy día estamos importando una parte importante del trigo que consumimos, que finalmente se traduce en pan, pero incluso somos capaces de producir, por ejemplo, arroz, que es algo que no todo el mundo sabe. ¿Y dónde está el arroz? El arroz lo producimos principalmente en la región del Maule y al inicio del Ñuble, por ahí desde Linares hasta San Carlos. Principalmente tenemos alrededor de 800 productores. Y producimos el arroz austral, el arroz más austral del mundo, que es un arroz que además tiene muchas particularidades porque es largo y es ancho, y eso le da una calidad culinaria que es distinta. Es súper distinta y es el arroz como más rico que tenemos acá. Entonces, pero un tremendo patrimonio, entonces. El arroz más austral del mundo se produce acá, en la zona central todavía, ¿no es cierto?, Maule, Ñuble, donde también producimos mucha fruta en esa zona. Suena que es como lo que uno sabe en el sentido común, ¿no? Como la fruta de verano, la más rica, a los niños es la que más les gusta, ¿no es cierto? El durazno, los damascos, las cerezas, todos los berries, ¿no es cierto?, como están más abundantes en esta época, y se nota porque su precio también es mucho más accesible. Cuando nos vamos al verano y los niños también dicen, ¡ay, qué fome la naranja, la manzana! Pero son nuestras disponibilidades y es bueno saber de esas disponibilidades. ¿Qué, por ejemplo, debiéramos consumir más o está más disponible? ¿No es cierto? Ya dijimos en el verano todas estas frutas y verduras que están súper más abundantes, pero en el invierno, ¿qué tenemos en más abundancia? Ahí, la naturaleza es muy sabia porque tenemos principalmente producción de cítricos y los cítricos aportan vitamina C y eso nos ayuda a prepararnos para un invierno. Entonces, ya finalizando el verano, tenemos disponible uvas y también después mandarinas, naranjas principalmente. Kiwis también es una buena opción del invierno. Del otoño principalmente. Así que sí, la invitación es siempre a estar mirando cuál es la producción local. Y ahí quería aprovechar de pasar el dato que nosotros como ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, publicamos semanalmente cuáles son los mejores alimentos de temporada. Y ahí lo que estamos es haciendo un guiño a la población respecto de qué se está produciendo, qué está llegando en mayores volúmenes a los principales mercados mayoristas como Lo Valledor, por ejemplo, y que por lo tanto es lo que está más económico y nos permite hacer rendir de mejor forma también el presupuesto. Entonces, si nosotros miramos todos los viernes en la tarde, aparece en ODEPA la información con gráficas entretenidas para poder ver qué es más económico, dónde comprarlo también, porque entregamos además información de dónde está más barato respecto de canales de comercialización, si es en supermercados, si es en ferias libres, y eso es súper interesante para poder ir construyendo nuestro menú diario y poder de esta forma aprovechar los recursos. Entonces, en www.odepa.gov.cl está esta información tan importante de la disponibilidad de alimentos, de precios también, ¿o no?
Están los precios, está la comparación con a cuánto estaban el año pasado, con a cuánto estaban hace un mes atrás, y además está la información de en qué canal de comercialización están más económicos. Y ahí por canal de comercialización me refiero a si en supermercados o en ferias libres, tenemos el caso de carnes, si están más baratos en carnicería o también en supermercados. Entonces es bien importante esa información porque nos permite tomar mejores decisiones, porque podemos optimizar el presupuesto familiar, porque nos permite entender también por qué a veces los tomates están más caros. Porque quiere decir que no estamos en temporada de tomates y a lo mejor lo que hay que elegir es otra hortaliza. Entonces, en la medida en que sabemos qué se está produciendo en nuestro territorio, que sabemos desde dónde nos estamos abasteciendo, tomamos mejores decisiones y somos capaces de optimizar la plata que nunca sobra. Exacto. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y esa información está los viernes en la tarde en la página web de ODEPA. Ay, qué importante entonces poder consultar ahí lo que está, no solo encontrar dónde está más barato, nosotros siempre promovemos que las personas vayan a los mercados locales, a las ferias libres y al mercado que tienen disponible, y ahí siempre tenemos el problema, como somos un país pequeño y de un clima muy variado, pero que al mismo tiempo en su extremo es, valga la redundancia, un clima extremo. Tenemos el problema en el sur, que tenemos no tanta disponibilidad de frutas y verduras y de abundancia de ferias libres, a diferencia de lo que nos ocurre en la zona central. Y por ahí nos comentaban, y no sé si ahí hay una colaboración, INDAP está muy promoviendo, digamos, muy comprometido en la promoción de, por ejemplo, huertos que son desde familiares a comunitarios. Desde Elige Vivir Sano hemos tenido una muy buena experiencia también con nuestros fondos concursables que se abren año a año, y tenemos una buena parte de esos fondos promoviendo y gestionando huertos que son soluciones para estas zonas más australes. Visitamos en Aysén, en Punta Arenas, estas experiencias, y han sido bastante buenas. ¿Ahí hay alguna política o alguna mirada o una colaboración desde ODEPA a propósito de buscar generar estos alimentos en una escala menor, lo sé, pero que tienen alguna experiencia ahí como para... A ver, tenemos, o sea, desde ODEPA propiamente tal hemos impulsado algunas políticas o algunas acciones importantes que tienen que ver con eso. Por ejemplo, la georreferenciación de ferias libres a nivel del territorio, porque es un instrumento que te permite después focalizar políticas públicas de mejor forma. O sea, cuando el INDAP, por ejemplo, está sacando un nuevo mercado campesino, tiene disponible esta información y puede después georreferenciar e identificar dónde existen desiertos alimentarios más relevantes. Entonces, yo creo que eso también es importante, la comercialización y el cómo llegamos con estos alimentos es relevante. ¿En qué otras cosas hemos participado? Participamos junto al Ministerio de Economía, o en realidad más que junto, el Ministerio de Economía lo lideró, en el proyecto de ley de ferias libres, que busca el reconocimiento de este espacio de comercialización como algo muy relevante para la alimentación en todo nuestro territorio. Entonces, yo creo que eso también es importante. Y ahí también quería comentar que como Ministerio de Agricultura hemos impulsado algunas políticas que son súper importantes, y ahí destacar que el INDAP, por ejemplo, formuló y continúa un programa de promoción de los cultivos tradicionales. Nosotros tenemos hoy día una tendencia a la baja importante en la producción de cultivos como legumbres, como los mismos cereales, y el INDAP está focalizando instrumentos de apoyo para fortalecer la competitividad de aquellos productores que deciden dedicarse a estos cultivos. Tenemos más programas que son interesantes también, como uno de transición a la agricultura sostenible, donde en el fondo el Estado asume ese riesgo que significa trabajar de un sistema, cambiar de un sistema tradicional a uno que sea más sustentable, incorporando más bioabonos, haciendo una mejor gestión sostenible del suelo. Entonces, hemos impulsado hartos programas que son transformadores, que son distintos, que yo creo
creo que son importantes por el fortalecimiento de nuestro sistema alimentario. Y solo destacar el último, porque si me escuchan me van a retar si no lo menciono, que también impulsamos una modificación a la ley de riego, que también es relevante porque hoy día nos permite focalizar los recursos del Estado en los productores medianos y pequeños, y esto tiene que ver con hacer mejores políticas públicas, con llegar a aquellos que de verdad lo requieren, aquellos que como país debemos apoyar para que el sistema alimentario se mantenga. Sí, ahí te iba a preguntar y pensando si esto lo escucha, por ejemplo, algún productor. Sabemos que a propósito de la pandemia hubo gente que migró de la ciudad a otros espacios donde a lo mejor la producción de alimentos es un cambio de rubro que han querido hacer. ¿Dónde, por ejemplo, una persona que está pensando o una familia joven que está pensando en a lo mejor dedicarse a esta agricultura de pequeña escala, a acceder a estas ayudas y a estas nuevas políticas? A ver, ahí la información más cercana que tiene la gente es siempre el INDAP. El INDAP tiene una capilaridad brutal, está presente en todo el país, en todas las comunas, y acercarse a las agencias de área de esta institución es el lugar más adecuado para poder tener información precisa respecto de cómo el Estado entrega sus principales apoyos. Y también como Ministerio de Agricultura tenemos la red de Seremías, donde también está focalizado el accionar de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura, y también podemos recoger información que es relevante para las familias, especialmente para aquellas que no han estado históricamente presentes en los territorios rurales, pero que quieren empezar a desarrollarse en ese ámbito. Claro, porque, y ahí muy bonito como lo relatabas, Andrea, de cómo estos conceptos de tanto la soberanía, el patrimonio, que tienen que ver con cuidar lo propio, darle además una conexión a eso propio con también las necesidades de nuestra alimentación, de la soberanía de nuestro cuerpo también, porque tener una alimentación saludable también es cuidarse, protegerse, y en ese sentido la labor que están haciendo desde el Ministerio de Agricultura para que eso sea posible, a veces cuesta visualizarlo y parece que fuera una cosa como el 90% vive prácticamente en ciudades, en el mundo urbano y no rural, pero el mundo rural es clave para que toda la comunidad, tanto urbana como rural, pueda acceder a una alimentación que haga sostenible la vida de todos, ¿no? Entonces, ahí comentar, en minagri.gov.cl las personas pueden encontrar esta información disponible. O sea, tenemos la información disponible en Minagri, y en la misma página web de ODEPA, y ahí les quiero mostrar, tenemos la información que tiene relación con la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, y está disponible toda la información respecto de las medidas que hemos implementado, de cuáles han sido los principales resultados y cómo en el fondo hemos logrado cambiar un poco el eje de la seguridad alimentaria en nuestro país. Y quería destacar y quedarme con algo que es bien relevante, que este ha sido un trabajo que ha sido colectivo, con todos y todas las personas que han estado disponibles ahí para trabajar, y que el concepto que hemos acuñado de soberanía alimentaria es un concepto que no implica que nuestro país esté cerrado ni que prohibamos las exportaciones, porque reconocemos el rol también que tienen las exportaciones y el rol que tiene nuestro país alimentando al mundo. Entonces, quería destacar que esperamos que esto se transforme en una política pública que trascienda las distintas administraciones, que hoy día existe un compromiso porque todas y todos trabajemos por proteger la seguridad alimentaria, y sin proteger lo propio, lo local, el suelo, el agua, las personas que trabajan en los distintos territorios rurales, no conseguimos seguridad alimentaria. Entonces, quería destacar eso, y quería destacar algo más, que tú mencionabas que la gente que habita en los territorios rurales es alrededor del 10%, y ahí quería comentar que
Desde ODEPA también estamos impulsando una mirada distinta de los territorios rurales y distinta de la clasificación urbano-rural. Y cuando uno hace una clasificación que considera más estas zonas como de interfaz, donde todavía no somos completamente rural, estas comunas que tienen alta ruralidad, tenemos que alrededor de un 27% de la población de nuestro país habita en territorios rurales. Entonces, también destacar que en los territorios rurales nosotros encontramos hoy día desafíos gigantescos porque hay una brecha muy importante en términos de servicios principalmente, pero también oportunidades, también seguridad alimentaria. Es importante proteger lo que pasa en estos territorios y verlos. Yo creo que ahí también está un foco importante de las políticas públicas porque si bien tenemos a este 27% que habita ahí, el 100% de nuestro país depende de lo que ahí pasa, porque comemos varias veces al día. Exacto, y comemos todos los días y todos los días tenemos que, entre comillas, tomar esta decisión de cómo nos alimentamos, de qué elegimos, qué compramos, y en ese sentido relevar lo que mencionábamos, ¿no? A pesar de que la ruralidad parece que estuviera lejos en las ciudades o que somos muy pocos los habitantes que estamos allí, son tan esenciales, claves e importantes para que la sostenibilidad de la vida en general ocurra. Entonces, tener esta conciencia me parece clave y gracias, Andrea, por destacarlo de esta manera para que esté en nuestro repertorio. E incluso cuando a la subsecretaria de Turismo le gusta mucho decir esto, ¿no? Que podamos incorporar en nuestro concepto incluso de la entretención, de turistear, lo importante que es nuestra comida, nuestros alimentos, nuestros territorios, nuestros suelos, no solo en lo rural y urbano, sino que también en toda esta variedad de ecosistemas que nos permiten, a pesar de ser un país pequeño, tener una variedad privilegiada de elementos y alimentos. Yo solo comentar y ahí cerrar también que en esta línea también la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria es algo que también es dinámico, ¿no? Y que también vamos construyendo y que efectivamente no se trata de cerrar, sino que más bien de cuidar, y en esta lógica que tú mencionabas de patrimonio, de lo propio, donde también hay nuevas cosas propias que aparecen y no puedo dejar de mencionar nuestras algas, nuestras algueras que están en la zona central, pero que sabemos que hay en toda nuestra costa, porque somos un país angosto, de costa de Arica a Punta Arenas, como también la incorporación de esos nuevos alimentos que son riquísimos en el valor nutricional que traen, es parte de las cosas que estamos como construyendo, innovando, y en eso ODEPA, INDAP, el Ministerio de Agricultura en general, ha hecho una labor importantísima y central para que podamos transitar y recuperar, ¿no? Porque lo mencionamos en otros temas, pero este problema de seguridad y de soberanía también redundó en la alimentación que tuvimos no solo en pandemia, sino que hemos estado teniendo sostenidamente en los últimos 10 años, que nos han alejado de esos alimentos. Estamos con una dieta de más ultraprocesados que de nuestros alimentos naturales y propios, ¿no es cierto? Especialmente los provenientes de la agricultura, y necesitamos volver a mirar ahí, volver a conectarnos ahí, así es que esa es la invitación. Y muchas gracias, Andrea, por haber estado en este programa, en este importante capítulo donde aprendimos, yo al menos aprendí un montón de las tareas y las labores básicas que nos permiten una alimentación saludable desde ODEPA, desde el Ministerio de Agricultura. Gracias, Valesca, y solo quería decir finalmente que, que los desafíos son enormes, que fortalecer nuestro sistema alimentario debe ser un desafío país, pero que hoy día estamos mejor preparados que hace casi 4 años atrás. Y esa Así que muchas gracias. Es una gran noticia, gracias a ti. Bueno, nos despedimos con ese tremendo desafío en adelante y poniéndole un poquito más de cariño a nuestra agricultura. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Chao, chao.